Voy a repetir la construcción de la parábola. Dados su foco y su directriz. Lo primero que voy a hacer es dibujar la directriz, que va a ser en nuestro dibujo una línea vertical en la parte izquierda de nuestro espacio de dibujo. Esta es la directriz. Y aproximadamente por el punto medio de nuestro espacio de dibujo voy a dibujar una horizontal. Sobre la que voy a colocar el foco. El foco lo podéis dibujar donde queráis, es el dato, por tanto es un elemento que tenéis que daros vosotros en el examen, os lo daré yo. Los datos son la directriz y el foco. Estos son los dos elementos que deben ir en verde con sus nombres. Lo primero que tengo que hacer es la mediatriz del segmento FO. Voy a llamar O al punto de corte de la perpendicular a la directriz que pasa por el foco con la directriz, ¿vale? Voy a hacer la mediatriz, decía, de OF. ¿Para qué hago la mediatriz? Porque me interesa encontrar el punto medio, que es el vértice V. Por este punto va a pasar la parábola. Va a ser una curva que haga así, va a pasar por el vértice, ¿vale? La parábola no pasa ni por el foco ni por el punto O, pasa por el vértice. Y en este punto la parábola es justo vertical, ¿vale? Es tangente a esta mediatriz por ese punto. A partir del vértice voy a hacer una serie de divisiones iguales, voy a hacerlas de medio centímetro, pero podéis tomar la medida que queráis con el compás o midiendo. Yo las voy a hacer de medio centímetro. Si coincide que una pasa por el foco, estupendo, si no tampoco pasa nada. Bueno, hasta ahí es suficiente. Las voy a enumerar. Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si queréis podéis hacer que una pase por el foco, una de las líneas que voy a hacer, si no, no es necesario. No deja de ser un punto más en el trazado de la parábola. Por cada uno de esos puntos voy a hacer líneas paralelas a la directriz. Todas estas líneas que estoy haciendo son auxiliares, por tanto, luego a la hora de pasar el dibujo a tinta las haremos en negro o discontinuo. Bien, y ahora con cada una de las divisiones y de las líneas verticales tenemos que proceder de la misma manera. Tenemos que tomar la distancia desde el punto en cuestión, voy a empezar por 1, hasta la directriz, es decir, hasta O. ¿Vale? Tomo esa distancia con el compás y desde el foco hago arcos que corten a la línea que pasa por el punto que estoy utilizando. ¿De acuerdo? En este caso 1. De esta forma que estoy obteniendo que la distancia del foco a ese punto, he obtenido 2 puntos, ¿vale? Estos ya son puntos de la parábola. La distancia del foco a los puntos que he hallado es O1. Y la distancia de los puntos que he hallado a la directriz es O1 también, porque es la misma que esta, ¿vale? Que es la condición que tienen que cumplir todos los puntos de la parábola, que estén a la misma distancia del foco que de la directriz. ¿De acuerdo? Pues esto que he hecho con 1 lo hago rápidamente con todos los puntos y obtendré una serie de puntos que luego
uniré a mano alzada. Si no tengo una regla de curvas que no soléis tener. Entonces, bueno, pues voy a hacer el mismo procedimiento, en este caso desde 2, de O a 2, y desde el foco, 2 líneas que me corten a la línea vertical que pasa por 2. Desde 3 a O, y por el foco siempre es importante que estos arcos que nos están definiendo dónde están los puntos, los haga desde el foco, que a veces se nos olvida levantar el compás y lo hacemos desde el punto en el que estamos y entonces ya no nos sale bien, ¿no? Desde O hasta 4 levanto y pinchando en el foco por la línea que pasa por 4. O 5, desde el foco, o 6, desde el foco, arcos a la línea que pasa por 6, o 7, desde el foco, siempre pinchando en el foco, repito. De O a 8, por el foco, como veis, pues es muy mecánico y bastante rápido. O 9. Esta curva, que ya empezáis a intuir, será más abierta o más cerrada en función de la distancia que hayáis puesto del foco a la directriz. Como habéis puesto la que vosotros habéis elegido arbitrariamente, pues cada parábola será distinta. Este va a ser el último que haga, porque el siguiente ya, en mi caso, se me va demasiado pegado. Bueno, como podéis imaginar, pues como en todas estas curvas, bueno, miento, como en la hipérbola, también la parábola, son curvas que se abren infinitamente. Podríamos estar dibujando parábola hasta kilómetros y kilómetros, bueno, de hecho hasta el infinito. Podía haber numerado estos puntos, como nacen del 1, 2, 3, 4, 5, 6, a estos les voy a llamar con el mismo número pero prima, y a estos con el mismo número pero 2 prima. 1 prima, 2 prima, 3 prima, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y a estos igualmente, pero con 2 prima. Y ahora lo último que me falta es el proceso un poco más peliagudo, que es unirlos a mano alzada. Bueno, lo mejor que podáis. Aquí la línea tiene que ser vertical, la curva. Son como los juegos estos de cuando éramos pequeños, que teníamos que ir uniendo puntos y salía un dibujo. ¿De acuerdo? Y esa es un poco la forma de la parábola. Recuerdo en verde la directriz y el foco. El resto es en negro discontinuo porque es auxiliar, y la solución, que es la parábola, en rojo. Y con esto tendríamos hecha la construcción.